La homilía del día de hoy simplemente nos deja atónitos por el Evangelio, donde nos habla Jesucristo de la fe, donde Jesucristo muestra un cuadro muy particular, donde la mujer gentil le pide ayuda a su hija porque está siendo atormentada por el demonio. Nadie mejor que el Padre Carlos para explicarnos esta situación, sobre todo para explicar adecuadamente cómo se debe tomar este Evangelio. Vamos a ver a continuación esta homilía que sin duda vamos a sacar de ella mucha información y mucho provecho espiritual. Comenzamos. Habemus papam, cardinalem Ratzinger. Es una lucha de una mujer que se pone a luchar contra Dios. Imagínense cómo le va a ir. Le puede ir bien porque los humildes lo vencen al Señor. La humildad lo vence. Cuando uno se reconoce mosquita muerta delante de un elefante, entonces la mosquita muerta vence al elefante. Y eso le encanta a Dios. Le gusta Wow. que peleen, que luchen por amor, con fe y humildad. Son las dos virtudes que se ve aquí. Una profunda fe, una humildad muy grande y el acto de adoración que hace esta mujer. Y el acto maravilloso. Jesús cuando vino, lo voy a decir un poco por los niños que hay aquí también, ¿verdad? En este día que felicito al niño que ha leído también y a la que ha cantado tan maravillosamente el Salmo. Muy bien. Y a los que prepararon. Les explico, Dios preparó un pueblo, el pueblo de Israel, un pueblo chico comparado con el resto del mundo. Pero hay un orden, primero una cosa y después la otra. Primero un pueblo chico que conozca bien para poder recibir al Mesías, que el Mesías que iba a venir es Jesús, atendiera a ese pueblo y lo preparara para que ese pueblo se expandiera por todo el mundo y entonces viene la conversión de todos. Son dos pueblos, el pequeño y el gran pueblo que es el resto del mundo, llamados gentiles o paganos porque no tenían fe también. Entonces el pueblo de Israel es el pueblo elegido que tiene que evangelizarles pues y hacer incorporar el resto del mundo. Pero hay un orden. Jesús muchas veces dijo, yo primero vengo al pueblo de Israel. Ahí me mandó mi Padre, al pueblo de Israel. Y después lo manda a los apóstoles, vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio a todo el mundo ahora, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es el orden. Primero Israel, un pueblo elegido por Dios, podría haber sido cualquier pueblo del mundo, eligió Israel. Y el pueblo, el gran pueblo, es el resto. Ahora hubiera sido raro que empezara con el gran pueblo para terminar en el pueblito de Israel. Se va de lo menos a lo más siempre. Hay un orden lógico y así debía ser. Así quiso Dios. También está dando a entender que es importante esos pueblos, esos restos de pueblo. Para que Dios restaure el mundo, tiene que empezar por un pueblito también. Un pueblo chico que vaya a preparar un pueblo chico para que evangelice o reevangelice el resto del mundo. En el primer pueblo encontramos a Jesús, ¿verdad? Que viene a preparar eso al pueblo de Israel y deja a sus apóstoles para que ellos expandan todo. Y Jesús deja en una tilma, en una sábana, impresa su figura milagrosamente, indicando que ese es su pueblo. Lo dejó en Jerusalén, en Israel, aunque ahora esté la sábana en Turín porque ya se expandió por todo el mundo el Evangelio. Qué hermoso, porque ahora la Virgen ha escogido ya no Jesús, que es el nuevo Adán, sino ahora María, la nueva Eva, es la que escoge un pueblo. A mi modo de entender es el pueblo mexicano, con la Virgen de Guadalupe, que también dejó impreso milagrosamente su imagen de nueva Eva, de tal manera que el nuevo Adán
impreso en Jerusalén, y ahora la nueva Eva impreso en México, está preparando para todo el mundo una restauración con sus apóstoles. María tiene sus apóstoles discípulos. Ella primero se encarga de México. Qué buen comentario del padre Carlos. Y analizándolo desde ese punto de vista, sí tiene razón, porque Jesucristo dejó su imagen impresa en la sábana de Turín, lo que se conoce como la sábana santa. Y la Santísima Virgen María de Guadalupe dejó su imagen impresa también en la figura de la Santísima Virgen María de Guadalupe. El pueblo mexicano debe considerarse dichoso por esa parte, sobre todo porque viéndolo desde ese punto de vista tiene razón el padre. El problema es que, por desgracia, a lo que se ve, México le está pagando muy mal. Ahora vamos por toda Latinoamérica y la Virgen se está expandiendo por todo el mundo. Hay que observar el interior de la Virgen, no solo el exterior, porque ha llegado el momento de mirar más adentro. Porque cuando la Virgen misma de Guadalupe, vestida con ropita de Fátima, se aparece para decir, ahora mi hijo quiere que miren adentro. Porque tenemos que profundizar lo que se ha expandido y tiene que llegar a todo el mundo. Okay. Entonces ella tiene ahora sus apóstoles y sus discípulas que deben llevar a todo el mundo lo que ella empezó en México, como Cristo empezó en Israel y sus apóstoles se expandieron por todo el mundo. La restauración viene de María Santísima. Cierto. Habrá un tiempo de paz, ella vencerá en esta gran batalla de restauración del pueblo de Dios, preparando la segunda venida de Jesús. Y entonces ahora vamos a ver si entendemos este pasaje. Jesús viene para el pueblo de Israel y a través de los apóstoles se va a expandir para todo el mundo. Entonces dice así, Jesús se fue a una zona contra el mar llamado Tiro y Sidón, 2 ciudades. En esas ciudades se fue a predicar allí al pueblo de Israel porque había israelitas también, pero está mezclado con paganos. Y aquí aparece una mujer que no era israelita, era pagana, pero parece que tenía la fe, la conocía. Entonces una mujer cananea le salió al encuentro y se puso a gritar, Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Ella dice, eso es fe, ella dice, Señor, hijo de David, lo reconoce como Mesías. El hijo de David era el Mesías. Se ve que conocía las Escrituras, sin embargo era pagana. O le enseñaron, pero ella es pagana, no es judía. Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Miren, si uno le pide eso a Dios, Dios se derrite. Decirle Wow. ten compasión es la cosa más grandiosa. Dios tiene compasión antes que tú se lo pidas. Ahora llama la atención que el Señor Jesús haga una cosa extraña. Va a empezar aplicando la justicia. ¿Cuál es la justicia? Primero el pueblo de Israel. Esa es la justicia. Pero va a terminar derribado aplicando la misericordia. Esta mujer lo va a derribar. Él está siendo justo. No está haciendo algo que está mal. Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. Estaba posesa la hija. Jesús no le contestó una sola palabra. Jesús iba calladito, pero en su corazón ardía de amor, ¿verdad? Ojo con eso. Se hace el distraído. Eso pasa en la vida espiritual nuestra. Cuando digo, Señor, ¿por qué no me escucha? Parece que no estás, que no pasa nada. Vamos a ver cómo hay que hacer para que te escuche. Pero por otro lado, esa mujer sabía que Jesús la escuchaba, aunque él parecía que no. Y los apóstoles pensaban que Jesús no oía. Siempre están los apóstoles, bueno, siempre aparecen ahí. Jesús no le contestó una sola palabra, pero los discípulos se acercaron y le rogaban, ay Señor, escucha a esta mujer. A ver, miren la caridad de los apóstoles. Le rogaban, atiéndela, por favor, porque viene gritando detrás de nosotros, así tenemos el oído ya. ¡Wow! ¡Qué caridad de los apóstoles!, ¿verdad? Me parece que no estaban intercediendo por esa mujer. Estaban pidiendo a Jesús que por favor le saque un problema de encima, porque no podían soportarla más. Eso no es caridad. Jesús calladito. Y dijo así a los apóstoles. Él le contestó, yo no he sido enviado sino a las ovejas descarriadas, a los pecadores,
de la casa de Israel, del pueblo de Israel. O sea, está aplicando la justicia, no hay problema. ¿Una persona justa es una persona santa? Un juez que dicta una sentencia justa debe ir a la cárcel 12 años. No está haciendo algo malo, está aplicando la justicia, y ser justo es una virtud. No está haciendo nada malo Jesús, está obedeciendo a su Padre. Ella se acercó. Ese es el primer acto que tenemos que tener en cuenta si queremos que Dios nos escuche. Acércate. Ojo Pero con si estoy esto. pegado, acá está Cristo. No, tienes una imagen delante de tu cara, pero tu corazón está muy lejos del corazón de Jesús. Confiésate, Wow. limpia tu corazón completamente y estará Él muy cerca de ti, porque Él quiere estar cerca. Entonces la mujer se acerca entonces a Jesús, se postró ante Él. Eso no lo podía hacer nadie en ese tiempo, porque postrarse significa adorar un ser, ¿me entienden? Y entonces Jesús deja que le adoren. Si Jesús no fuera Dios, Él tendría que decir, no, a mí no me vas a adorar, adora solo a mi Padre. Es cierto. Él dejaba que le adoren, porque Él es Dios también. Postrada ante Él le dijo, Señor, ayúdame. Él le respondió. Jesús va a decir una frase que se usaba mucho en ese tiempo. Es una frase hecha como un refrán. Porque, ¿qué significa quitar el pan a los hijos y tirarlo a los perritos? Significa que uno no podía darle culto a los dioses. El que hacía eso era tirar pan, que es algo sagrado, santo, que sirve para el alimento, tirárselo a los dioses paganos, pero además no podemos tirar cosas santas a los perros ni a los cerdos, había dicho Jesús. No sea cosa que ellos la pisoteen y se tiren. Es decir, no le vas a dar cosas a quien no está preparado para recibirla. No le vas a dar a esa mujer lo que pide porque no está preparada en la fe todavía, porque la fe empezó por Israel, está preparado el pueblo de Israel. Ella se supone que no está preparada. No le puedo tirar perlas a los perros, a los puercos, porque lo pisotean y se tiran contra uno. Esa es la idea general. Entonces aquí Jesús le dice así, no está bien quitarle el pan a los hijos, al pueblo de Israel, para echárselo a los perritos, a los paganos, porque todavía no están preparados. Eso le quiso decir. Pero es una frase hecha tierna, aunque parezca dura, es una frase tierna. Pero ella replicó, le replica a Jesús. No se queda, no dice, ay, ¿por qué Dios no me quiere? No, a ver, acá empezamos. Ella le dice, es cierto, Señor. Señor significa Kyrios, Dios. Es cierto, Dios mío, Kyrios, Señor. Pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Wow. Yo me conformo que se te caiga un pedacito, una miguita de pan. Eso lo sorprendió a Jesús, que Jesús ya sabía cómo era esa mujer. Ya la conocía desde toda la eternidad antes que la creara. Pero está dando un ejemplo maravilloso a todos los que la siguen. A todos nosotros, si Él no hubiera hecho eso, yo no tendría que predicar hoy. Entonces lo coloca y hace que esté en la Escritura para que lo contemos. Esto derribó a Cristo, lo derribó, siendo Él el creador de todas las cosas. Le hizo ir más allá de la justicia y aplicar la misericordia. Exacto. Entonces Jesús le respondió, mujer, qué grande es tu fe. Eso también fue una lección para los judíos, que no creían lo que Jesús hacía. Muchos de ellos no. Y Jesús dice, grande es tu fe, pero también su humildad, que se abajó, se humilló, se postró. Señor, no importa que caiga una miguita de pan para mi hijita, un pedacito, Wow. que se cumpla lo que deseas. Y en aquel mismo instante, sin que el Padre Carlos haga exorcismo durante 7 años para que se salga un demonio, en el instante, la fe obra milagros cuando va unida a la humildad. Wow. Las dos cosas tienen que estar, porque el demonio no es la fe, la humildad
y la caridad, ¿ok? Que se va a reflejar en la adoración a Cristo, el amor de adoración, que es el acto supremo. A ver, el demonio tiene fe. No te sirve la fe sola. El demonio tiene fe porque conoce las cosas, conoce el catecismo el demonio, sin leerlo, y mucho más que nosotros, pero no ama y no tiene humildad. Por eso está en el infierno. Si tú tienes fe porque conoces el catecismo y lo pones en práctica, y tienes humildad y caridad, estarás en el cielo y no en el infierno. En el infierno no está la humildad ni la caridad, la fe sí. Se han condenado seguramente sacerdotes, religiosos, teólogos, obispos en la historia, tal vez algún papa, no lo sé, y saben mucho, pero no les sirve porque falta la humildad y la caridad. Estas dos virtudes hacen que esa fe de la cual Jesús se sorprende lo derribe. La humildad y el amor lo derribaron. Es una fe formada, se llama, una fe impregnada de amor y de humildad. Esto es muy importante porque a nosotros Dios no va a juzgar a los humildes. Los humildes dicen directamente ellos los pecados. El humilde dice, sí, dice esto, esto y esto. El humilde no puede estar en el infierno y el que vive del amor tampoco. Pero el amor supone la fe. Si yo no tengo nada para creer, no puedo amar. Porque nadie ama lo que no conoce y creer es conocer cosas. Nadie ama. Entonces, primero la fe, sí, ese es el orden. Pero el amor es lo más excelente. Hace que la fe se prenda fuego, se envuelva de amor, se impregne del amor. Y la humildad, que es la otra virtud necesaria. Por gracia de Dios, a partir del 1 de octubre, sería el 6 de octubre, voy a empezar aquí los viernes a dar de vuelta el catecismo, como lo hicimos al inicio de Frisidín. Voy a dar acá todos los viernes desde las 5, un cuarto para las 5 hasta la hora de la misa, el catecismo explicado y luego la misa, todos los viernes por 3 años. Si no muero o no termino en cama, ahí estaré. Porque hay que volver a evangelizar, más que nada en este tiempito que va a estar muy oscuro todo. Entonces, a partir del 6 de octubre lo vamos a transmitir en vivo por muchas redes. Y nuestro canal, tenemos un canal, una radio en Ecuador, que es de Frisidín, y una en televisión también, de Frisidín, donde va a estar filmando la capilla de adoración, el Santísimo, la capilla de adoración permanente. Ese canal se va a dedicar solo a estar las 24 horas mostrando el Santísimo Sacramento de nuestra capillita, porque es nuestro canal. Y en un cuadro aparte se irá mostrando la catequesis y todas las cosas que podemos ir dando, que puedan ir, digamos, a la par de contemplar a Jesús. Entonces, sí es necesario conocer para poder amar. Y los invito a todos a ir preparándose para esas clases presenciales y por medio de los medios para seguir creciendo en la fe. Y otra cosa, cuando Dios se hizo hombre, se hizo pequeño en las entrañas de la Virgen, se despojó de la apariencia de su divinidad, de la apariencia, no de la divinidad, de lo que parecía Dios, como dice San Pablo, lo dejó de lado porque no parecía Dios, porque se opacó, se humilló, se hizo pequeño, se hizo muy pequeño y totalmente dependiente del ser humano, hasta para ir al baño, hasta para comer, hasta para todo. Entonces ahí el Verbo nos está enseñando no solo a lavar los pies a los apóstoles, sino a hacerse nada por amor a nosotros. Por eso nosotros también debemos seguir ese camino del anonadamiento, del hacerse nada, porque
nosotros tenemos un globo, todos nosotros tenemos un globo en la cabeza. Se llama la imaginación inflada. Entonces, se nos infla la imaginación, así, wow, el yo, ¿no? Y tenemos que agarrar un alfiler y meterle puntitos ahí para que se vaya desinflando y quede nuestra imaginación como corresponde que sea. Eso es la humildad, la verdad, lo que tú eres delante de Dios y por tanto delante del prójimo. Entonces, no te va a hacer más cuando hablen bien de ti, ni te van a hacer menos cuando hablen mal de ti. Tú eres lo que eres a los ojos de Dios. Hablen mal o hablen bien, siempre serás tú y solo tú delante de Dios. Y ahí compárate, qué es Él y qué eres tú, y ahí tienes como resultado el fruto de la humildad. Pidamos entonces a la Madre de Dios nos conceda la gracia de vivir, de luchar contra Dios, de esa batalla tremenda para obtener por el amor el bien para los demás. Esta mujer luchó por su hija, luchó para que el demonio deje de molestar a su hija, porque le hacía daño. A veces Dios puede permitir la presencia del maligno para que se purifique una persona, pero en este caso parecía que no se estaba purificando, sino que la quería dañar, porque inmediatamente se fue. Ahora, es importante entender que María Santísima es la primera que lucha contra el Padre, como Abraham, que luchaba contra el Padre en la tierra diciendo: Señor, no destruya Sodoma y Gomorra, si al menos hubiera 40 justos, la destruirías. Por eso, en atención a esos 40 justos, me imagino que no lo haría. Bueno, si encuentro 45, no la voy a destruir. Está luchando por amor y Dios quiere eso, porque Moisés tenía una responsabilidad, interceder por su pueblo. Una mamá está obligada a interceder por su hijo, un marido por su esposa, una esposa por su esposo, una religiosa por sus hijos, un sacerdote por sus hijos, uno superior por aquellos que tiene a cargo. Entonces son luchas de amor, y la Virgen está luchando con el Padre para que el mundo no sea destruido, porque en Fátima, el tercer secreto, San Miguel Arcángel agarra ya la espada en el tercer secreto, la levanta y dice: penitencia, 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 como diciendo: acá se termina todo. Y María lo detiene al ángel. Ella tiene poder porque es reina de los ángeles, pero está indicando: ojo, yo estoy luchando con el Padre y estoy luchando con mi Hijo. Y Dios le encanta que la Virgen María se llene de amor por nosotros. Es una maravilla para Él, porque sale de sus manos. No obstante, ella nos enseña a nosotros a luchar. Jacob luchó contra Dios también, lo encontramos en la Sagrada Escritura, toda una noche, contra un ángel del Señor. ¿Y venció Jacob? El ángel se dejó seguramente vencer, porque no. Pero el amor de verdad vence a Dios, la humildad lo vence. Yo creo que en el sentido literal. En el sentido literal. ¿Por qué? Porque la humildad es la verdad. Una persona humilde le saca a Cristo lo que quiera. Prueben y verán. Una persona humilde le saca lo que quiere, y más si está viva la caridad y está ardiente la caridad en esa persona. Si nos acercamos a Cristo, si dejamos que Él pueda vivir intensamente en nosotros, una humillación voluntaria. Si me voy a arrodillar delante de mi marido y le voy a decir que me perdone todo y le voy a besar los pies, y si él me dice, él me va a decir seguramente: ¿viste? Ahora estás reconociendo, por fin reconoce. Porque lo más lindo es que te diga: no, querida, por favor, no, es al contrario, estás esperando eso. Pero lo peor es que él te diga: tienes razón, por fin entendiste, ¿te das cuenta que no vales nada? Sí, mi querido marido. Ahí te quiero ver cómo vives de verdad la humildad, porque eso a Cristo lo conmueve y le hace cambiar la justicia por misericordia. De justo a misericordioso. Eso lo vimos. Este es el mensaje que está en la Sagrada Escritura. Que así sea.
Wow. Nos quedamos anonadados con lo que hizo esta mujer ante, ante Dios. Y sobre todo, cómo le sacó el, el favor para su hija de la tormenta tan fuerte que estaba haciendo el demonio para con su hija. Ella, siendo pagana, siendo una mujer, se puede decir, atormentada, y que tenía muchas desventajas en contra de con los judíos, porque ella era de esas mujeres, se puede decir, que tenía desventajas. Aún así logra sacar esta hermosa acción del Señor de liberar a su hija del demonio. ¿Por qué? Por la humildad. El padre Carlos es muy listo, sabe mucho, Dios lo ilumina mucho. Sobre todo, como nos dice, es que así se le puede sacar a Dios los favores. Tú así puedes obtener de Dios un favor. Y bueno, díganme quién de ustedes no necesita de Dios alguna cosa, ya sea salud, en el área espiritual, con tus hijos, para contigo, en fin. El Padre lo dice, así es como a Dios se le puede conmover para que cumpla, para que te haga un favor, para que te quite un sufrimiento que tienes o para obtener cualquier cosa que tú quieras de Dios. Es la forma correcta de pedirle a Dios la oración, pedirle a Dios el favor, la humildad, la fe y la caridad. También llama la atención lo que dice el Padre Carlos. En el infierno no están los humildes. Los que tienen fe sí. Los humildes y los que tienen caridad no. Esto fue el Evangelio el día de hoy, los que fueron a misa, los que saben de lo que está hablando de esa mujer que fue liberada a su hija del demonio por Jesucristo. Ojalá la apliquemos en nuestra vida y ojalá sobre todo tomemos nota para saber cómo llegan nuestras oraciones hacia el trono de Dios y cómo obtener los favores que tanto necesitamos de nuestro Dios para con nosotros en nuestra vida, como en la forma adecuada de pedirle a la Santísima Trinidad que nos conceda tal o cual favor. Que así sea.